Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar las ideas de Ludwig von Mises sobre la libertad económica y cómo se relaciona con otras libertades que valoramos. Para ello nos adentraremos en algunos fragmentos de su libro Socialismo, una obra, ya os aviso, bastante provocadora. Así es, Mises no se anda con rodeos. De entrada, nos presenta el concepto del libre mercado, donde la elección individual y la soberanía del consumidor son esenciales. Imagina un sistema donde tú, con tus decisiones de compra, tienes la capacidad de influir en el rumbo de toda la economía. Es fascinante esa idea de que el consumidor es el rey, ¿verdad? Mises cuenta una anécdota sobre Lady Pasfield, una conocida socialista que creía que el poder en una economía estaba en manos de los empresarios. Pero Mises argumenta que el verdadero jefe es el consumidor. Exacto, es como si una mano invisible guiara el mercado. Quizás hayas oído hablar del famoso ensayo de Frédéric Bastiat. Lo que se ve y lo que no se ve. Pues viene a decir que, aunque desde el punto de vista de una empresa no se aprecia, la suma de todas las pequeñas decisiones de los consumidores, qué compramos, cuánto y a qué precio, es lo que realmente determina qué se produce y cómo se organiza la economía. Y Mises, con su estilo tan directo, va un paso más allá y dice, la prueba de que el pueblo es soberano es que tiene el derecho de ser estúpido. Es decir, como consumidores, tenemos la libertad de tomar decisiones. Incluso si luego nos damos cuenta de que no fueron las mejores. ¿Quién no ha comprado alguna vez algo y luego se ha arrepentido? Pues eso, es la soberanía del consumidor en acción. Esa frase, el derecho a ser estúpido, tiene mucha miga. Mises la utiliza para criticar el intervencionismo del gobierno y el paternalismo. Piensa en la prohibición del alcohol o del tabaco. Limitar las elecciones individuales por su propio bien, como se suele argumentar, puede llevar a una pendiente resbaladiza, donde ponemos el límite de lo que el gobierno puede controlar en nuestras vidas. Y lo que más me impacta es la conexión que Mises establece entre controlar el consumo y controlar los pensamientos y las ideas. Utiliza el ejemplo de Hitler, que intentó dictar que arte era bueno y que arte era malo. De repente la libertad económica se relaciona directamente con nuestra libertad de expresión. Efectivamente, Mises compara las estructuras sociales, contrastando los rígidos sistemas de castas precapitalistas, con la movilidad social que caracteriza al capitalismo. En un libre mercado no estás atado a tu nacimiento o estatus social. Piensa en Henry Ford, que pasó de unos orígenes humildes a construir un imperio industrial. En una sociedad libre, el talento y el esfuerzo pueden abrirte muchas puertas. Y hablando de movilidad social, Mises relata una anécdota fascinante sobre cómo las familias pueden ascender o caer a lo largo de generaciones. Cuenta la historia del nieto de un famoso empresario que terminó siendo un humilde fotógrafo, mientras que otros, sin ningún apellido ilustre, ascendían a la prominencia industrial. En el capitalismo, el destino no está escrito. Y esta movilidad se debe, en gran medida, a que el capitalismo permite la planificación individual. Cada persona, cada familia, puede tomar sus propias decisiones, planificar su futuro, en contraste con la rigidez de un sistema de planificación centralizada, donde todos son como soldados en un ejército, como describe Mises. Y qué ironía el título del libro que menciona Mises, Plan o ningún plan, como si la única opción fuera un plan centralizado o el caos total. Pero la realidad es que en el libre mercado todos planificamos nuestras vidas constantemente, ajustando nuestros planes, tomando decisiones, y a veces sí, cometiendo errores. Claro, esa es la esencia de la planificación individual. Y Mises argumenta que el socialismo, al depender de una autoridad central para aprobar nuevas ideas, sofoca la innovación. Piensa en ejemplos históricos como Napoleón desestimando los barcos de vapor, o los líderes militares que no vieron el potencial de los aviones. La planificación centralizada tiende a ser miope, incapaz de adaptarse a los cambios y a las nuevas ideas. Para ilustrar este punto, Mises nos trae la historia de Van Gogh, un genio que luchó toda su vida y solo alcanzó el éxito después de su muerte. ¿Qué habría sido de Van Gogh bajo un sistema socialista? ¿Habría podido desarrollar su arte? Es una pregunta que nos hace reflexionar. Esa pregunta nos lleva a un punto crucial: el problema del cálculo económico bajo el socialismo. Mises argumenta que la ausencia de precios de mercado hace que la toma de decisiones económicas racionales sea casi imposible. Sin precios que reflejen la oferta y la demanda, es muy difícil determinar el valor de los recursos, lo que lleva al despilfarro y a la ineficiencia. Incluso los mejores planes tecnológicos pueden fracasar si no se basan en información real sobre las necesidades y preferencias de la gente. Es como intentar hacer una tarta sin saber cuánta harina, azúcar o huevos necesitas, ¿verdad? Un desastre asegurado. Y hablando de desastres, ¿cómo funcionan países como Rusia, que se consideran socialistas, en un mundo con precios de mercado? Si los precios son tan importantes, ¿cómo toman decisiones económicas? Buena pregunta. Rusia utiliza los precios del mercado externo como referencia, pero esto no soluciona el problema fundamental. Los precios distorsionados conducen a resultados económicos ineficientes. Ya veo.
Entonces, el experimento soviético no es una prueba concluyente de la superioridad del socialismo. Exactamente. Además, hay que tener en cuenta que en economía no se pueden hacer experimentos controlados como en un laboratorio. Es muy difícil aislar variables y comparar resultados de forma precisa. La economía es un sistema complejo con multitud de factores en juego. Para terminar con una imagen que ilustra la diferencia entre el capitalismo y el socialismo, Mises nos habla de la experiencia del consumidor en ambos sistemas. En una tienda capitalista te dicen, gracias por su visita, vuelva pronto. Mientras que en un país totalitario te dicen, agradezca al gran líder por darle esto. ¡Qué contraste tan revelador! En un sistema socialista, el ciudadano no es el rey, sino un súbdito del Estado. En esa simple frase se refleja la diferencia fundamental en la relación entre el individuo y el poder en cada sistema. Es una imagen que se queda grabada en la mente, ¿verdad? Me hace pensar en todas esas pequeñas libertades, que a veces damos por sentadas en una economía de mercado. Y esas pequeñas libertades, como elegir dónde comprar, qué comprar, a quién comprarle, son la base de un sistema que, aunque imperfecto, ha demostrado ser el más eficaz para generar prosperidad y elevar el nivel de vida de la gente. Claro, porque al final la prosperidad no se decreta, se crea, y se crea a través del trabajo, la innovación y la libre interacción de millones de individuos que persiguen sus propios intereses. Es un recordatorio importante en un mundo donde a menudo se buscan soluciones fáciles a problemas complejos. Sin duda. Y aunque Mises se centra en la crítica al socialismo, no se puede negar que también existen problemas y abusos en el capitalismo. Ningún sistema es perfecto. Cierto. Pero lo que Mises intenta destacar es que la libertad económica es la base de todas las demás libertades. Si el Estado controla la economía, controla nuestras vidas. Y volvemos a esa idea de Mises del derecho a ser estúpido, que en el fondo se trata del derecho a elegir, a equivocarse, a aprender de nuestros errores. Exacto. Y también a la responsabilidad individual en un libre mercado. Cada uno de nosotros es responsable de sus decisiones y de las consecuencias de las mismas. Libertad y responsabilidad van de la mano. Es un arma de doble filo, ¿no? Pero para Mises, esa es la esencia de una sociedad libre. No se trata de que el gobierno nos proteja de nosotros mismos, sino de que nos permita ser dueños de nuestro destino, incluso si eso implica cometer errores. Exactamente. Se trata de fomentar la autonomía individual, la capacidad de cada persona para tomar sus propias decisiones y forjar su propio camino. Y esto nos lleva de nuevo a la importancia de la innovación. Mises argumenta que el socialismo, al depender de una autoridad central para probar nuevas ideas, sofoca la innovación. ¿Te acuerdas del ejemplo de Van Gogh que mencionamos antes? Imagínate que en lugar de poder pintar libremente, hubiera tenido que someter sus ideas a un comité central, que decidiera qué arte era aceptable y qué arte no. Habría podido desarrollar su estilo único, habría llegado a ser el genio que hoy admiramos. Es una pregunta que da que pensar. ¿Podría un sistema de planificación centralizada dar lugar a un artista como Van Gogh? Y volviendo al tema del cálculo económico, que me parece fundamental, decías que sin precios de mercado es muy difícil determinar el valor de los recursos. ¿Podrías explicar esto con más detalle? Porque a veces se nos olvida que los precios no son algo arbitrario, sino que reflejan información muy valiosa sobre la escasez, la demanda, los costes de producción. Imagina que eres un panadero y quieres pan en un sistema de libre mercado. Los precios te indican cuánto cuesta la harina, la levadura, la sal, el alquiler del local, la mano de obra. Con esa información puedes calcular cuánto te cuesta producir una barra de pan y a qué precio debes venderla para obtener beneficios. Pero en un sistema socialista, donde no hay precios de mercado, ¿cómo sabes cuánto vale la harina? ¿Cómo sabes si es más eficiente usar mano de obra o maquinaria? Sin esa información, la planificación se convierte en un juego de adivinanzas, y las consecuencias pueden ser desastrosas. Piensa en la escasez de productos básicos que se vivió en la Unión Soviética. A pesar de tener vastos recursos naturales, la planificación centralizada era incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población. Había colas interminables para conseguir pan, leche, carne, y no era porque faltaran recursos, sino porque el sistema no era capaz de asignarlos de forma eficiente. Es increíble pensar que un sistema que estará, en teoría, buscaba la igualdad y el bienestar para todos, acabara generando tanta escasez y frustración. Y volviendo a la idea de la libertad, ¿qué pasa con la libertad de expresión, de prensa, de asociación? ¿Cómo se ven afectadas por la falta de libertad económica? Mises argumenta que todas las libertades están interconectadas. Si no tienes libertad económica, es muy difícil ejercer otras libertades. Si el Estado controla los medios de producción, puede controlar la información, la cultura, el arte, puede censurar las ideas que no le gustan, perseguir a los disidentes, limitar la libertad de expresión. Piensa en los regímenes totalitarios del siglo XX, en la Unión Soviética, en la Alemania nazi, en la China de Mao. La falta de libertad económica fue la antesala de la represión política, la censura y la violación sistemática de los derechos humanos. La libertad económica no solo es importante para la prosperidad material, sino también para la libertad individual y la democracia. Es una reflexión muy potente.
Parece que la libertad económica es una condición necesaria, aunque no te fíes. Para la libertad en general, Exacto. La libertad económica no garantiza automáticamente la libertad política. Pero sin libertad económica, la libertad política es muy difícil de mantener. Mises nos invita a reflexionar sobre esta relación, a no dar por sentada nuestras libertades, a defenderlas con argumentos sólidos y a comprender que la economía no es un ámbito separado de la vida social, sino que está íntimamente conectado con la política, la cultura y la ética. Es cierto, al final todas las piezas del puzzle encajan. Mises nos hace ver que la economía no es algo abstracto y lejano, sino que está en la base de nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir, de crear, de vivir una vida plena. Exactamente. Y aunque no estemos de acuerdo con todo lo que dice sus ideas, nos invitan a pensar críticamente, a cuestionar las ideas preconcebidas, a buscar soluciones que respeten la libertad individual y la responsabilidad personal. Esta inmersión en las ideas de Mises ha sido un viaje fascinante. A veces complejo, a veces desafiante, pero sin duda muy enriquecedor. ¿Qué te ha parecido a ti? A mí me ha encantado poder compartir estas ideas contigo y con nuestros oyentes. Mises, con su estilo tan directo y provocador, nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a mirar la realidad desde otra perspectiva. Y eso siempre es positivo. Totalmente. Al final de eso se trata este podcast, ¿no? De sumergirnos en ideas que nos hagan pensar, que nos desafíen, que nos ayuden a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Y ojalá que esta inmersión en el pensamiento de Mises os haya inspirado a seguir explorando, a leer sus obras, a investigar por vuestra cuenta. Os aseguro que hay mucho más por descubrir. Sin duda. Y quién sabe, quizás en el futuro volvamos a sumergirnos en las ideas de Mises, ya que su legado sigue siendo objeto de debate y reinterpretación. Sería un placer volver a contar contigo para esa aventura intelectual. El placer sería mío. Pues hasta la próxima inmersión, amigos. Que la curiosidad os acompañe. Y de verdad he aprendido un montón en este ratito que hemos pasado juntos. Igualmente. Hasta pronto los...